Les quiero dar la bienvenida esta mañana a nuestra reunión. Me parece que es séptima ocasión, nos estamos nuevamente reuniendo por esta vía. Y pues gracias a Dios, le doy muchas gracias a Dios que esta mañana te hayas conectado y que estés escuchando este mensaje. En verdad yo creo que Dios tiene algo que decirnos a todos los que vamos a escuchar esta enseñanza. Así que vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe y que pues a través de una oración Él pueda derramar su gracia sobre nosotros y pueda ser un tiempo de edificación para cada uno. Señor, te damos hoy muchas gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos compartir tu palabra, Dios. Hoy podemos ser alentados a través de lo que tú tienes que decirnos, Señor. Queremos pedirte por tu gracia, Señor. Esta mañana queremos pedirte que tú hables a nuestros corazones, Dios, y que puedas depositar el mensaje que has planeado para nuestras vidas el día de hoy, Señor. Guía cada palabra, Dios, guía cada enseñanza y que podamos salir diferentes de cómo llegamos esta mañana a esta reunión, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cuando leemos el Antiguo Testamento, podemos observar muchos elementos y muchos lugares que tienen una profunda enseñanza para nosotros. Cuando Dios escribió la Biblia, Él fue pensando en cada uno de los detalles para, a través de esos detalles, irnos dando grandes enseñanzas. Por ejemplo, el territorio de Egipto es un lugar que en ese entonces era un lugar de politeísmo, de esclavitud, de obsesión por la belleza y por el lujo. Y este lugar representa los valores del mundo. El pueblo de Israel, aquel pueblo prometido para Abraham, ¿no? Cuando Dios debajo de las estrellas le dijo a Abraham, te voy a bendecir como tú no te imaginas, voy a crear de ti una multitud, voy a crear de ti una nación, aun cuando tú eres una persona de alrededor de 90 años. Y ese pueblo de Israel que surgió de Abraham nos representa a cada uno de nosotros, a los hijos de Dios, a las personas que hemos vuelto a nacer y hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. El Mar Rojo, tú conoces la escena, vamos a platicar un poquito de ella un poco más adelante. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y el Mar Rojo se abre, el mar es rojo porque representa la sangre de Cristo. No quiere decir que el mar sea rojo, pero es el nombre que este mar tiene. La tierra prometida, esa tierra a la cual llegó el pueblo de Israel, un lugar de abundancia, de flora y de fauna, ¿no? Que la Biblia dice que era un lugar en donde abundaba la leche y la miel. Representa el lugar del alma en donde todas nuestras necesidades están satisfechas. Y así podríamos ir viendo todos los elementos que conforman la Escritura y ver que detrás de cada uno de ellos hay una gran enseñanza. Y cuando tú lees el libro de Génesis, pues arranca con la creación y a lo largo del libro se va desarrollando la historia del pueblo de Israel, cómo inició, cómo se fue formando. Y al final del libro de Génesis, al final del capítulo 50, vemos al pueblo de Israel después de una gran hambre, después de un gran tiempo de angustia para ellos, y los ves asentándose en el territorio de Egipto, bajo el cobijo de Faraón. Pero te vas al siguiente libro, al libro de Éxodo, y tú ves que ahí todo cambia. Al final del capítulo 1 han pasado 350 años desde que el pueblo de Israel se estableció en Egipto y ahora el pueblo al final del capítulo 1 de Éxodo es un pueblo que ha sido esclavizado, ha sido oprimido y hay un rey, un faraón del territorio de Egipto que quiere matar a todos los niños judíos. Conocemos la historia del pueblo de Israel cuando están viviendo en esta esclavitud tremenda ahí en Egipto. Y es entonces cuando nace Moisés. Nace el libertador, aquella persona que escogió Dios, que le dio una encomienda muy importante de liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y los siguientes 14 capítulos ahí en el libro de Éxodo son una cátedra de la soberanía de Dios. Tú ves en este libro de Éxodo cómo Dios está cuidando a su pueblo, cómo está sustentándolos en medio de la prueba, manifestándose con milagros difíciles de creer, ¿no? Te maravillas de lo que vas leyendo en este libro, todo lo que fue Dios haciendo, cómo fue permitiendo que poco a poco el corazón de Faraón finalmente dejara salir libre al pueblo de Israel. Y después el gran milagro, abrir el Mar Rojo,
Ellos se encuentran saliendo de Egipto, el pueblo de Israel, y Egipto se arrepiente de haberlos dejado ir, los empiezan a perseguir, y el pueblo de Israel está entre la espada y la pared. Enfrente del mar, un mar inmenso, y siendo perseguido por los egipcios que los quieren matar. Y en esto Dios le dice a Moisés que golpee con su vara ahí en la arena, y el mar milagrosamente se abre. Ellos pueden pasar en seco, cruzan el mar, y así es como son liberados del pueblo de Egipto. ¡Qué maravilla! ¡Qué increíble es nuestro Dios! Nuestro Dios es maravilloso, muchachos. Si Dios pudo crear el universo con toda su perfección y con toda su armonía, con maravillas imposibles para la mente humana de entender, ¿cómo no podría hacer milagros como este ahí en el pueblo de Israel? ¿Cómo no podría hacer milagros en nuestras vidas cuando los necesitamos? Probablemente nosotros nunca vamos a ver cómo se abre un mar, pero realmente podemos ver milagros ocurriendo en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, en tantas cosas que Dios quiere manifestarse y mostrar sus milagros en nosotros. El pueblo de Israel cruza el Mar Rojo y salen de esta tierra de esclavitud y de opresión y de sufrimiento, y se encuentran con un enorme desierto enfrente de ellos, lleno de serpientes, lleno de escorpiones, llenos de sed, de falta de alimento, lleno de incertidumbre y de tanta necesidad. Esto es lo que le espera al pueblo de Israel después de haber salido de Egipto. Y nos preguntamos cuando estamos viendo todos los elementos que yo te compartí al principio de nuestra reunión, ¿qué significa el desierto? ¿Por qué Dios permitió un desierto en la vida de este pueblo? Para Israel definitivamente era un lugar físico, era un lugar geográfico, pero para mí, ¿qué es? ¿Qué representa? ¿Y por qué tiene que haber desiertos en mi vida? Este es el tema del día de hoy. Vamos a entender por qué permite Dios desiertos en la vida de sus hijos, en tu vida y en la mía. Y vamos a leer un capítulo del libro de Deuteronomio que tiene una gran cantidad de enseñanzas. Es cuando Moisés, 40 años después de la salida de Egipto, está recapitulando todo lo que Dios hizo para sacarlos hace 40 años. Y en este momento Moisés se detiene a recordar, están a punto de entrar a la tierra prometida, por fin. Y en ese momento él se detiene con el pueblo y les empieza a contar la historia real, que él mismo fue testigo de ella, y empieza a compartirle a esta nueva generación que está a punto de entrar a la tierra de Israel. Y nos vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 8, y vamos a leer los versículos 2 al 4. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. O sea, fíjate cómo Dios, con todo propósito, dice la Escritura, que Él permitió este desierto en la vida del pueblo de Israel. Y es una realidad que nosotros enfrentamos desiertos en nuestras vidas. Últimamente hemos hablado mucho acerca de la situación que vive el mundo, pero la realidad es que tenemos muchos otros retos. De hecho, teníamos retos desde antes que empezara toda esta situación, y no cabe duda que tendremos retos después de que salgamos de esto. Así que esta enseñanza que estamos viendo esta mañana realmente tiene que ver con toda nuestra vida, no solamente para esta etapa en la que estamos viviendo dificultades, sino que Dios quiere que atesoremos esto y que nosotros lo pongamos en práctica durante toda nuestra vida, porque los retos vienen y los retos van, pero siempre van a estar ahí, siempre va a haber desiertos en nuestras vidas. Habrá oraciones que parecería que Dios no escucha. Habrá situaciones que no sabemos cómo mejorar, preocupaciones que no podemos olvidar, personas a las que no podemos perdonar o hábitos que no podemos abandonar. Esos son nuestros desiertos. Eso es lo que Dios permite en cada uno de nosotros. El pueblo de Israel enfrentó un enorme desierto,
¿no? Eran cerca de 2 millones de personas. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas de repente enfrentarte a un desierto con tanta gente, con tantos animales, con niños? ¿Te imaginas a Moisés diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿cómo le vamos a hacer para llegar a este territorio que Dios nos ha prometido? Así nos enfrentamos muchas veces nosotros. ¿Cómo le voy a hacer? Pero Dios está ahí. Dios dice que Él permitió todas estas pruebas en nuestro versículo, pero al mismo tiempo Él los sustentó durante todo el tiempo. Les proveyó de comida, de alimento, de agua, de sombra, de todo lo que ellos necesitaban. Y en nuestras reuniones de los domingos, constantemente hablamos de la necesidad que todos tenemos de parecernos a Jesús, ¿no? De reflejarlo en nuestras vidas, como aquella mujer que de repente toma su jarrón de plata que le regalaron el día de su boda, ¿no? Y empieza a pulirlo para sacarle brillo. Y ella se esmera puliendo una y otra vez este jarrón hasta que ella se puede ver reflejada en el jarrón. Y no cabe duda que Dios constantemente está puliendo nuestras vidas hasta que Él se pueda ver reflejado en ellas. Este debe de ser el principal propósito de nosotros como creyentes. Ese debe ser el propósito de tu vida. Hacer cierto ese versículo que dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estoy reflejando a mi Padre Celestial en todo lo que yo hago en mi vida. Si tú agarras un cuerpo humano y lo empiezas a llenar de Dios, la resultante es Jesucristo. Y esa debería de ser nuestra oración. Yo sé que tenemos muchas necesidades y constantemente estamos orando para que Dios nos provea, para que Dios nos guarde, para que Dios haga muchas cosas por nosotros. Sin embargo, una parte muy importante de nuestra oración debería de ser, Señor, lléname más y más de ti. ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste a Dios que te llenara de Él? Que le decías, Señor, realmente quiero estar lleno de tu Espíritu. Quiero que tu carácter se manifieste en mi vida. Bueno, esa debe de ser realmente una parte fundamental de nuestra oración. De tal manera que la gente empiece a verte de una manera diferente. Que ya no te vea como siempre te han visto. Que te vean realmente con características que no son tuyas, sino características que son de Jesús. Y a través de tu vida, a través de tu testimonio, que te puedas impactar a todas esas personas que Dios en su sabiduría ha puesto alrededor de ti. Que ellos vean tus cambios, tu deseo de vivir para Dios, ¿no? Que realmente tú puedas ser esa nueva criatura de la cual habla el segundo libro de Pablo a los Corintios, la segunda carta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes? Probablemente la gente ya sabe que eres cristiano, pero lo que ellos necesitan ver es que tú vivas como cristiano. Podemos ser cristianos de nombre, podemos decirle a la gente que vamos a una iglesia cristiana, pero lo que la gente realmente necesita ver es que tú vivas como tal, que no solamente tengas una creencia como muchas otras personas tienen sus creencias, sino que realmente esa creencia sea capaz de transformar tu vida. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios para cada persona, ¿no? Y cuando tú empiezas a leer la Biblia, lo primero que se te recomienda cuando te conviertes es que leas los evangelios, ¿no? Y regularmente un buen consejo es leer el evangelio de Juan. El evangelio de Juan nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Y nosotros necesitamos conocer a Jesús como el Hijo de Dios para que Él realmente nos haga personas diferentes y pueda transformarnos con ese poder que Él tiene. Y entonces empiezas a leer los evangelios y te maravillas, la verdad, de lo que vas aprendiendo acerca de Jesús, de cómo era Él, de cómo actuaba, de cómo se expresaba. Y vas a descubrir que una de las características principales que Jesús tenía era la humildad. Él era una persona impresionantemente humilde. Y antes de meternos de lleno al tema del desierto que estamos platicando esta mañana, yo quiero que hablemos un poquito de humildad. Y ahorita me vas a entender cómo tienen que ver estos dos temas. Las pruebas nos hacen humildes. Definitivamente las pruebas nos doblegan
y nos hacen ver la realidad que nosotros tenemos. Nos recuerdan que somos de carne y hueso. A veces se nos olvida, a veces pensamos que somos infalibles, que todo lo podemos, que no necesitamos de nada ni de nadie. Y las pruebas nos ponen los pies en la tierra y nos hacen ver que somos de carne y hueso. Dice la Biblia que somos de polvo. Fuimos hechos del polvo. Adán fue hecho del polvo. Dios agarró un puñito de polvo y creó al hombre de ahí. Y tú te das cuenta cuando una persona fallece, ¿no? Y cuando la creman, por ejemplo, termina siendo cenizas, porque eso somos. O una persona a la cual entierran normalmente, bueno, la entierran, y pasa tiempo, pasan años y se convierte en polvo, porque eso es lo que nosotros somos. Y tú ves que Dios realmente quiere que nosotros aprendamos a ser humildes. Tenemos tú y yo que aprender acerca de este tema de la humildad. Y Filipenses nos habla acerca de la humildad de Jesús y nos la describe con todo detalle. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí se nos da con todo detalle la explicación de lo que había en el corazón de Jesús. Era una humillación ya de por sí el venir a esta tierra, dejar el trono celestial y venir a caminar con nosotros. Pero no solamente hizo esto Jesús, sino que mostró su amor, su compasión, su humildad durante todos los días de su vida, y no paró ahí, sino que Él se hizo obediente hasta la muerte. Él decía: Señor, yo no quiero vivir esto, yo no quiero padecer en la cruz, me da mucho miedo, pero esa es tu voluntad, Señor, y yo voy a ser obediente. Y Él finalmente decidió morir. A Jesús no lo crucificaron, realmente Él entregó su vida por nosotros. No fue un plan fallido de Dios, no fue que Él no pudo defenderse, sino que ese era el plan desde el principio. Dice la Biblia, desde antes de los tiempos de los siglos. Desde siempre el plan era que Jesús viniera, que viviera de esa forma como yo te estoy platicando, y que finalmente muriera de la forma en la que Él murió. ¿Cuántas veces no pensamos nosotros, de nosotros mismos, más de lo que somos? ¿No? Cuando la característica que más le impresiona a Dios es que nosotros aprendamos a ser humildes. Como Jesús, Él fue humillado por las personas a las que Él estaba ayudando. Él fue humillado por todos aquellos hombres que le estaban deseando mal, que lo estaban abofeteando, que lo estaban clavando, que nos representan definitivamente a ti y a mí. Realmente Jesús nos estaba ayudando y nosotros lo estábamos ofendiendo en ese entonces, con nuestros pecados, con nuestras faltas que estaban ahí en aquel tiempo en Jerusalén. Es por esta humildad por la que Dios exaltó a Jesús sobre todo nombre. Esa humildad que no luchó, no lloró, no se quejó, no argumentó como todos nosotros lo hacemos, sino que realmente Él se sujetó a los planes que el Padre Celestial tenía para Él. Y sabes, esto es lo que Dios quiere producir en nuestras vidas. Dios quiere que aprendamos esta humildad del hombre más maravilloso que ha pisado esta tierra, que se llama Jesucristo. Realmente Dios tiene como propósito en tu vida y en la mía ir produciendo esta humildad. No hay un solo fruto del Espíritu que no provenga de la humildad. ¿Sabes? Sin humildad, Dios no puede producir absolutamente nada. Platicábamos el viernes en nuestra reunión acerca de los frutos de la carne, los frutos del Espíritu, ¿no? Y cómo nosotros por naturaleza producimos frutos que son de corrupción, que producen celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, etcétera, etcétera. Eso es lo que tú y yo somos capaces de producir. Pero cuando tú le permites a Dios que entre a tu vida y que haga un trabajo de calidad en ella, entonces los frutos van a ser radicalmente opuestos
a los frutos de la carne. Serán amor, será gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que Dios quiere producir en tu vida. Pero si tú no eres humilde, si tú no te colocas en la posición que a ti te corresponde en esta vida, la verdad es que Dios no podrá producir absolutamente nada. Dios quiere producir esto en ti. Él llega a la vida de las personas para ordenarlas. Y la humildad es la acción voluntaria o la actitud voluntaria de permitir que Dios ordene nuestra vida. Y así fue con el pueblo de Israel. Dios quería producir humildad en ellos. Él quería ubicarlos en la posición porque vendrían grandes cosas para ellos y ellos tendrían que estar preparados para recibirlas. Y ahí en el libro de Deuteronomio se nos da un recuento de toda la experiencia del pueblo de Israel por el desierto estos 40 años. Entonces Moisés, yo me imagino que se sienta con todo el pueblo, esta generación que ya está ahora sí a punto de entrar a la tierra prometida, y les dicen: déjenme les platico todo lo que pasó, todo lo que ha pasado desde que vivíamos en Egipto, y cómo Dios nos sacó, y cómo Dios nos fue sustentando, y cómo nos caíamos, pero Dios nos levantaba, y cómo pasaron tantas y tantas cosas hasta que llegamos al día de hoy. 40 años después, esperando este momento de entrar a la tierra que Dios nos prometió desde hace muchísimos años. Este viaje que hicimos de 400 kilómetros aproximadamente. Ese era el viaje de la tierra de Egipto a la tierra prometida. Unos 400 kilómetros. Ellos tardaron 400 años en poder entrar, 40 años, a poder entrar a la tierra de Israel. Era un trayecto que no era tan largo, probablemente 3 o 4 meses. Era suficiente, pero ellos no fueron humildes. Ellos llegaron al desierto y se empezaron a quejar. Y Moisés, ¿y por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué no tenemos agua? Y yo creo que Moisés les decía: oigan, ¿no vieron los milagros? O sea, ¿no vieron todo lo que pasó? O sea, Dios nos puede sustentar sin ningún problema. Llegaron a la tierra prometida unos meses después de haber salido de Egipto y van a inspeccionar la tierra prometida y se les olvidó lo que habían visto hace algunos meses en el territorio de Egipto. Y dijeron: no, hombre, no vamos a poder entrar aquí. Es una tierra de gigantes, es una tierra que nosotros no vamos a poder poseer. ¿Sabes? Les faltó confiar en Dios, les faltó ser humildes y reconocer quiénes son ellos y quién es Dios. No tuvieron la fe suficiente para entrar porque ellos pensaron que la felicidad y la dicha dependía de ellos y no de Dios. Si yo quiero entrar a esta tierra abundante en donde mi alma va a estar totalmente satisfecha, entonces depende de mí, depende de mis habilidades como guerrero, de mis habilidades en cuanto a la estrategia de cómo voy a conquistar todo esto. Y pues la verdad es que no puedo. La verdad es que yo no doy para tanto. Y Moisés les decía: oigan, pero no depende de ustedes, depende de Dios. ¿Sabes? Pensamos en esta vida que la felicidad depende de nosotros. Tú puedes pensar que la felicidad depende de ti, de lo que logres o de lo que te esfuerces o de lo que tú puedas conseguir. Y en realidad dice la Biblia que no. La tierra prometida depende de Dios. Esa es la característica de la tierra prometida, que depende de Él y no depende de ninguno de nosotros. Claro que ellos no podían vencer a esos gigantes. Claro que ellos no podían entrar a esas ciudades amuralladas. Pero para Dios no era ningún problema. Para Dios no fue ningún problema. Si tú te vas un poquito más adelante, tú te das cuenta de que ellos derribaron los muros de una ciudad solamente marchando alrededor de ella. Así fue como conquistaron la tierra. ¿Qué tenían que hacer ellos? Nada, absolutamente nada. Solamente confiar, porque esa tierra no dependía de ellos. Esa tierra dependía de Dios. Por favor, nunca pienses que en esta vida tú vas a poder ser feliz si no estás dependiendo constantemente de Dios. Te puedes aferrar en tu trabajo, te puedes aferrar en tus hijos o en las cosas materiales pensando que eso es lo que tú necesitas, que tu alma va a estar llena con ello. Y la Biblia dice que no es así. El ingrediente principal para una vida bienaventurada es Dios. Todo lo demás es bueno y qué bueno que podamos disfrutar de todas las demás cosas. A eso somos llamados.
Pero si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si tú no pusieres a Dios como el fundamento de tu vida, entonces nunca vas a poder alcanzar todo aquello que tú quieres alcanzar en esta vida. La nueva tierra tiene la característica que depende de Dios. Por eso ellos tenían que buscar a Dios. Era una tierra de fe. Y cuando llegan los espías, regresan y le dan la nueva al pueblo, unos meses después de haber salido de Egipto, y le dicen, oigan, saben que está padrísima la tierra, está muy bien, si hay fruto, hay abundancia de todo, ni se imaginan lo que vimos. Es más, les trajimos una pequeña muestra, un racimo de uvas, que era tan grande este racimo de uvas que entre dos lo tenían que cargar en un palo. Era una tierra totalmente abundante. Pero ¿saben? Hay gigantes y hay ciudades amuralladas, y la verdad es que yo creo que no vamos a poder nosotros poseer esta tierra. Y como esta tierra tenía que ver con la fe de ellos, entonces dice Dios, perfecto, si ustedes no quieren entrar, si ustedes no van a confiar en mí, yo les prometí esta tierra. Entonces toda esta generación tendrá que morir en el desierto. Y sus hijos, todos los que en este día tienen menos de 20 años, ellos iban a poder entrar a esta tierra. Entonces durante 40 años el pueblo de Israel estuvo deambulando por el desierto. Estuvo solamente esperando a que muriera toda la gente para que la nueva generación pudiera entrar. Y en estos 40 años Dios mandó muchas cosas. En ocasiones, muchas veces, en ocasiones muy difíciles, aunque siempre fue fiel. No, aun cuando las cosas se complicaban y ellos estaban en el desierto, Dios siempre los sustentó. Y antes de entrar a la tierra prometida, Moisés les vuelve a platicar todas estas experiencias, y ahora sí estarán listos para entrar. Es lo que leemos en el libro de Deuteronomio. Y este deambular por el desierto fue un examen de Dios para producir en Israel humildad. Que todos estos jóvenes que durante 40 años estuvieron viviendo en el desierto, que ellos reconocieran la mano poderosa de Dios necesaria sobre sus vidas, y que ellos recordaran cómo Dios los guardó de los animales del desierto, cómo los guardó del frío tremendo en la noche, del calor extenuante en el día, y cómo Dios fue suficiente a lo largo de todos estos años para que cuando ellos pudieran entrar a la tierra de Israel, recordaran todo lo que Dios había hecho en ellos. Ellos tenían que vivir en el desierto. Era parte del plan. Era lo que ellos necesitaban. ¿Les gustaba? Claro que no les gustaba. Por supuesto que ellos no querían vivir en estas condiciones, pero Dios sabía que lo necesitaban. Y Dios sabe todas las cosas que tú necesitas el día de hoy. ¿Te gustan? A lo mejor no. A lo mejor no nos gustan cosas que estamos pasando en este momento, pero son necesarias para nuestras vidas. Y este desierto por el cual tuvo que pasar Israel y vivir ahí durante tantos años, y los desiertos que tú y yo experimentamos en nuestras vidas, tienen características similares, son muy similares. El desierto es un lugar en donde nosotros vagamos. ¿Te imaginas? 40 años viviendo en el desierto, probablemente moviéndose un poco de aquí a allá, pero solamente viendo cómo pasaba el tiempo, solamente viendo cómo pasaban los meses y los años. Y sabes, hay ocasiones en que a ti nos pasa lo mismo, a ti y a mí nos pasa lo mismo. No sabemos a dónde ir, nos movemos un poco para acá, nos movemos un poco para allá, en una situación que nos aqueja, en una situación que no se resuelve, y parecemos ratón en laberinto, ¿no? En donde tú ves al pobre ratón, va de un lado para otro y no sabe para dónde ir, ya fue para acá, ya fue para allá. Y así nos encontramos a veces en esta vida de la misma manera en la que se encontraba el pueblo de Israel, sin rumbo y sin entender muchísimas cosas. Así llegan problemas a nuestras vidas, en los cuales nosotros no tenemos ningún control y solamente estamos yendo de un lado a otro, y solamente estamos esperando a ver qué va a pasar, a ver cómo se van a dar las cosas. Este era el desierto del pueblo de Israel. Y sabes, hoy tenemos que reconocer que no tenemos todas las respuestas.
hay cosas que no sabemos, ¿no? No te vayas, por favor, con la idea de que el creyente debe de tener todas las respuestas para la vida. La verdad es que no. La verdad es que hay veces que no entendemos. Hay veces que no sabemos. Hay veces que dices, oye, ¿qué voy a hacer en esta situación? Me tengo que poner a orar, pero la verdad es que no sé qué decisión tomar o no sé cómo solucionar esto. Así era el pueblo de Israel. Ellos estaban deambulando en el desierto como tú y yo muchas veces lo estamos. También el desierto era un lugar de espera, ¿no? Después de que llegan los espías, ellos se estacionan en el desierto por un tiempo indefinido. Y ¿sabes? Es probable que tú tengas tiempo esperando una respuesta. Es probable que tú tengas tiempo esperando una solución o que Dios te guíe a poder resolver alguna necesidad que tienes y no llega la respuesta. Y no llega la respuesta. Y no llega la respuesta. Algo tiene que cambiar, pero no cambia y no llega la respuesta. Y estás en un tiempo de espera. Y sabes, lo difícil muchas veces no es solamente que la respuesta no llega, sino que no sabes cuánto tardará en llegar. ¿Llegará algún día? ¿Algún día se resolverá esta situación? Y nos vemos a nosotros mismos ahí, en el desierto. Esta era una característica para este pueblo judío. Ellos no sabían cuánto tiempo estarían ahí, no sabían cómo se resolvería la situación. Y la verdad es que 40 años se dice muy fácil. ¿Te imaginas? Esperar 40 años solamente a que algo pasara. Era un lugar sin duda de espera, como los lugares que tú y yo en muchas ocasiones estamos estacionados. También era un lugar de preocupación, ¿no? Pregúntales a los judíos, ¿no? ¿Cómo les habrá ido en este desierto? Alrededor de 2 millones de personas, sin agua, sin comida, con bebés, con ganados, con animales peligrosos alrededor de ellos, calor de día, como yo te decía, frío en la noche. Realmente, si tú y yo a veces nos preocupamos por cosas, por favor échale una leída al libro de Deuteronomio, para que vieras lo que era una preocupación tremenda durante tanto tiempo para el pueblo de Israel. No que nuestras preocupaciones no sean grandes, pero aquí Dios nos pone un ejemplo de un tiempo sumamente difícil para personas reales que vivieron en un momento en la historia. No es algo que alguien inventó, realmente hubo millones de personas que pasaron por esto. Y era lógico que pudieran preocuparse, ¿no? Yo creo que sí, era lógico que se pudieran preocupar. Y esta también es la característica de nuestro desierto. Incertidumbre, preocupación, temor. A veces que Dios, en su infinita sabiduría, Él permite que nosotros nos encontremos ante situaciones como las que el pueblo judío está viviendo en este momento. Nuestra vida está llena de esto, ¿no? Hay preocupaciones pequeñitas, ¿no? De cómo voy a arreglar esto, cómo voy a salir adelante. Hay preocupaciones muy grandes para nosotros. Finalmente son desiertos en los que Dios permite que nosotros vivamos. Y finalmente, el desierto era un lugar de necesidad. Agua, sombra, comida, salud, comodidad, era lo que estos hombres y mujeres necesitaban en este tremendo desierto. Y para ti y para mí, pues pueden ser también muchas cosas que o necesitamos o queremos, pero por alguna razón en este momento no las tenemos. Nos gustaría que las cosas se nos dieran de tal forma, pero en este momento no las tenemos. Y también te tengo que dar una mala noticia, siempre las habrá. Siempre habrá cosas que nosotros anhelemos o necesitemos y que no vamos a tener. Y probablemente cuando tú obtengas esas cosas, van a llegar nuevas necesidades a nuestras vidas. Sin duda Dios está permitiendo estos desiertos en nuestras vidas. No pienses, por favor, que lo que tú estás viviendo es porque algo se salió de control o porque te le olvidaste a Dios, ¿no? O porque Él ya no tiene control de todas las cosas en tu vida. Realmente Dios está permitiendo estas situaciones porque quiere producir sus características en nosotros. Realmente el pueblo judío tenía que entender quién era Dios. A Dios no le gustaba esta situación. A Dios no le agradaba tener que hacer pasar a su pueblo que tanto amaba como a nosotros por estas situaciones
tan tremendas que ellos tuvieron que pasar, pero realmente Él lo que quería era que ellos lo vieran a Él, que lo entendieran, que lo imitaran y que realmente permitieran que Dios produjera en ellos sus características. Es lo que Dios quiere en nosotros, porque sabe que así es como tú vas a ser feliz, porque sabe que es la única forma como tú vas a poder disfrutar tu vida, cuando tú aprendas a ver tu vida a través de los ojos de Él, a través de sus características. Cuando Dios escribió el libro de Deuteronomio, no solamente estaba narrando lo que el pueblo de Israel estaba pasando, realmente estaba narrando lo que te iba a pasar a ti. Tú y yo estamos de lleno metidos en el libro de Deuteronomio, como en toda la Escritura. Este libro habla de nosotros, habla de ese desierto por el cual tú tendrías que caminar muchos años después, unos 3.500 años después, muchos años después, unos 3.500 años después. Realmente ese es el desierto por el cual tú y yo tenemos que pasar desde el Mar Rojo hasta la tierra prometida, desde tu salvación a través de la sangre de Cristo hasta la vida abundante que Dios tiene para ti. Es parte del camino, es parte de lo que Dios ha planeado para ti. Los desiertos tienen dos propósitos principales. Ya entendimos qué son los desiertos, ya entendimos a qué se refiere Dios cuando nos habla acerca de todos estos elementos en la vida del pueblo judío. Y ahora vamos a entender los propósitos. ¿Por qué Dios quiere que nosotros vivamos lo que estamos viviendo? En primer lugar, Dios nos mete a los desiertos porque quiere que nosotros mismos entendamos nuestra condición espiritual. Dios no quiere saber cómo estás tú o cómo estoy yo. Él ya lo sabe. Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón, pero muchas veces nosotros mismos no lo sabemos. Y cuando tú entras a este tipo de circunstancias, realmente tú te das cuenta en quién estás poniendo tu fe y en quién estás poniendo tu confianza. Todos podemos pensar que somos obedientes a Dios, todos podemos pensar que lo seguimos y que lo amamos, pero en realidad son los problemas los que traen a la luz la forma en la que nosotros estamos confiando y dependiendo de Dios. Ahí es donde se manifiesta tu verdadera vida espiritual. Te pueden preguntar, oye, ¿cómo vas en tu relación con Dios? ¿Cómo te está yendo? No, súper bien, Dios me está enseñando muchísimas cosas y todo, ¿no? Pero en el momento en que te enfrentas en la prueba, realmente tú puedes ver tu condición espiritual. Ahí es donde Dios te pregunta, ¿cómo está tu vida espiritual? Y tú le respondes no con palabras, sino con acciones y con la fe necesaria en tu vida. Así es el desierto, ahí se manifestó la condición espiritual del pueblo de Israel. El pueblo escogido de Dios. Este pueblo que se encargaría de predicar acerca del Mesías que vendría en el futuro. ¿Y sabes qué había en ellos? No había un amor por las almas, un celo por las cosas de Dios. Había queja, había enojo, había rencor, había resentimiento y todas estas cosas que sus corazones van manifestando y que quedaron plasmadas en este libro. Eso era lo que había en el pueblo de Israel. Eso es lo que puede haber en nuestras vidas cuando nos enfrentamos a los desiertos. Ojalá que no, ojalá que seamos capaces nosotros de mantener una relación con Dios tan estrecha que cuando lleguen estas circunstancias, lo que se manifieste en nosotros sea amor, gozo, paz, paciencia y todas las demás cosas. Ellos no se dieron cuenta de que necesitaban el desierto. Y aun cuando ellos estuvieron en este lugar tan tremendo, Dios cuidó de ellos como lo hace con cada uno de nosotros. ¿No? Ellos, una de las necesidades más grandes que tenían definitivamente, pues era el alimento. Ellos necesitaban comer durante todos estos años. Y entonces Dios les da una respuesta a esta necesidad. Y Dios les empieza a surtir una semillita que se llama maná, ¿no? Cuando ellos estaban en el desierto y de repente amanecían por la mañana, Dios hacía que ese rocío que había de la noche se solidificara y se convirtiera como en una semillita.
¿no? Que tenía todos los nutrientes que ellos necesitaban. Y entonces les dice, cada mañana lo que tú tienes que hacer es levantarte e ir a recoger este maná. Esa semilla es la porción para ese día, no recojas para más días, solamente para ese día. Recoge esas semillitas y entonces vas a hacer tus alimentos, vas a amasarlas y vas a comer de esas semillitas, ¿no? Y entonces cada día ellos tendrían que ir a recoger estos alimentos, este alimento que Dios les daba. Y después les decía, el último día, el día séptimo, ese día no vas a recoger, más bien el día sexto vas a recoger doble, porque es el día de reposo. Entonces, ellos tenían que ir cada día, fíjate, a recoger la porción que les correspondía para ese día. Y sabes, Dios así hace con nosotros. Dios nos da nuestra porción cada día. Por supuesto que no tenemos que ir a recoger semillitas al pasto, pero nosotros tenemos una ración en todos los sentidos. Por un lado, el alimento físico que necesitamos, Dios se encarga todos los días de proveernos, pero no solo esto, sino que Él también nos da nuestra ración de bendiciones, de pruebas, de circunstancias favorables y de circunstancias no tan favorables. Dios sabe lo que nuestra vida necesita, así como sabía lo que ellos necesitaban. Y aunque el maná era un milagro, era un verdadero milagro, ellos se hartaron pronto y comenzaron a quejarse de él. Y aplicado a nuestras vidas, podríamos decir, Dios, no aguanto, ¿por qué me mandas una prueba tras otra? ¿Por qué tengo las circunstancias que tengo? Y Dios con todo cuidado está haciendo milagros en tu vida, trayendo todas esas circunstancias que tú necesitas, pero tú puedes estarte quejando. Ellos se quejaban de todas las cosas que tenían. Todo tu maná lo quiere regular Dios, porque no quiere que te destruyas, porque quiere que realmente tú aprendas a ser obediente y que veas que todo desciende de arriba, que todas las cosas que hay en tu vida y todo lo que tú tienes realmente proviene de Dios. Tu maná es tu dinero. Dios te da tu dinero para que tú lo administres. Tu tiempo también es tu maná. Dios te ha dado tiempo, tú lo puedes usar como tú quieras. Pero Dios te llama a que lo administres, tus relaciones con las personas. Dios va proveyendo en todos los aspectos, todas las cosas que tú vas necesitando para que tú puedas depender de Él y para que puedas tener una vida totalmente dichosa. Y como ya te dije, también los problemas y las cosas favorables, las buenas y malas noticias, Dios las va administrando como Él sabe que es lo mejor para ti. Si el pueblo de Israel desobedecía, ¿sabes qué pasaba con el maná? El maná se apestaba, se echaba a perder, se empezaban a hacer hongos. Si nosotros, yo sé que se escucha feo, pero si nosotros no administramos bien y no agradecemos las cosas que Dios nos da y pensamos que son por nosotros mismos y por nuestros méritos, nuestro dinero, nuestros bienes, nuestra posición en la empresa, también va a ser igual que con el maná, se va a apestar. Realmente no va a tener el objetivo, no va a cumplir con el objetivo que Dios tenía para él, para darnos estas cosas. Y cuando nosotros hablamos de humildad, hablábamos de la humildad de Jesús, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú estás reconociendo a Dios como que la persona que te está mandando tu porción, el que te está administrando cada circunstancia y te está dando exactamente lo que tú necesitas? ¿Realmente tú estás reconociendo esto? En tu mente puede haber cosas que te afligen, puede haber cosas que te hagan estar incómodos, y el día de hoy la verdad es que más que nunca, pero tú tienes que reconocer qué es lo que necesitas. Tú necesitas vivir lo que tú estás viviendo el día de hoy. ¿Sabes? La queja que el pueblo de Israel tenía es la queja que tú y yo podemos tener cuando no estamos satisfechos o conformes con lo que nos está pasando. Y debemos de reconocer que la queja no va a ser hacia la circunstancia o no va a ser hacia lo que estamos viviendo, sino que la queja va a ser hacia el dueño del maná. Nos estamos quejando directamente con Dios. Le estamos diciendo que no estamos de acuerdo con las decisiones que Él
está tomando. ¿No? Tú te puedes quejar de muchas cosas. Hay gente experta en la queja, de nuestros maestros, de nuestra iglesia, de nuestro pastor, de nuestra pareja, de nuestro jefe, de nuestros amigos, del clima, de lo que tú quieras. Y tú ves que hay gente que se queja y se queja y se queja. Y para Dios esto es algo muy grave. Realmente Dios tuvo que tratar con el pueblo de Israel porque ellos no entendían la forma en la que Dios estaba trabajando. Tú ves que hay personajes de la Biblia increíbles. Y uno de ellos que me viene a la mente es Job, por ejemplo. ¿No? Job fue una persona que realmente a él no le fue bien, le fue muy mal en su vida, ¿no? Pero Dios sabe que todo lo que te manda te puede ayudar para bien. Job, en medio de la prueba, él no entendía y él lo dice: Señor, ¿por qué? No entiendo lo que me está pasando. Pero al final, él pudo ver la situación desde fuera y él dijo: Señor, gracias por lo que me mandaste. En ese momento yo no lo entendía. A lo mejor tú no lo entiendes en este momento. Él no lo entendía. Perdió todo lo que él tenía. Pero finalmente él vio fuera de la escena. Se pudo salir un poco al final y dijo: Señor, gracias. Esto era lo que yo necesitaba. Este era el maná que mi vida necesitaba. Vemos a José, por ejemplo, también ahí en el libro de Génesis, en donde él nunca se quejó, ¿no? Él más o menos vivió unos 15 años, ya sea siendo esclavo o estando preso en la cárcel. Y sabes, él siempre veía a Dios detrás de lo que le pasaba. Es una característica preciosa de José, ¿no? Tú lo ves que él no se quejaba. Él fue una persona que muy injustamente primero fue vendido por sus hermanos como esclavo, después por mantener su integridad, por no dañar a su jefe, no dañar la familia de su jefe, él terminó en la cárcel. Su jefe lo metió en la cárcel, ¿no? Y tú te imaginas qué situación tan dura para un joven, ¿no? De 20 y tantos años en este momento. Y tú ves que nunca se quejó, porque en el fondo él sabía que Dios tenía un plan. Al final hasta les dice a sus hermanos: lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo convirtió para bien. ¿Saben, muchachos? Este era parte del plan de Dios. Esto era lo que Dios quería hacer en nosotros como familia, y alabado sea el Señor por eso. Gracias a Dios, Él dejó a un lado el rencor, el resentimiento, la amargura que Él justificadamente podría tener contra sus hermanos, y realmente Él entendió que era parte de su maná. Era lo que Él necesitaba para llegar a ser la persona que Él fue. ¿Sabes? Dios ordenó todo lo que tú tienes que vivir a diario para nutrir tu vida, para hacerte crecer y para bendecirte. Y te voy a decir algo. A veces como hijos de Dios podemos estar aceptando la voluntad de Dios diciendo: pues sí, pues ahora sí que yo creo que esto es la voluntad de Dios y pues ni modo, no, aquí estamos en este camino y pues vamos a seguir adelante pensando en que esta es la voluntad de Dios. Yo te quiero dar un consejo. No te resignes a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es para resignarnos, para pues ya ni modo, esto es lo que me tocó vivir, sino que acéptala y agradécela con humildad. Y dile a Dios: ¿sabes qué, Señor? Esto es lo que yo necesito. Esto es lo que tú necesitas el día de hoy. No tiene que ver con que si te gusta o no te gusta. Esto es lo que tú y yo necesitamos. Por eso era importante hablar de este concepto de humildad al principio. Tenemos que aprender a ser humildes. La forma de tener humildad es entender en tu corazón que Dios manda todas las cosas. Señor, gracias por lo malo también. Damos muchas gracias por las bendiciones y por la comida y por todo lo que tenemos. Pero realmente tú eres capaz de ir con Dios y decirle: Señor, gracias por lo que no me está saliendo bien. Gracias por este fracaso que yo tuve. Gracias por este problema que yo tuve. Gracias por estas situaciones que no me agradan. Deberíamos de hacerlo. Deberíamos de tener la capacidad de darle gracias a Dios por las cosas que no salen bien y por las cosas que no tenemos. El resultado de no practicar la humildad te llevará a tener descontento, te llevará a tener queja y te llevará a tener conflictos.
porque no entiendes que lo que estás viviendo Dios lo aprobó. Dios aprobó lo que tú estás experimentando el día de hoy. Y esa es la pregunta del día. ¿Veo a Dios detrás de todo lo que me está pasando y realmente lo agradezco? Esa es la gran pregunta que tú y yo nos debemos de hacer. Y en segundo lugar, no solamente Dios quiere mostrarnos a través de los desiertos la condición espiritual que tenemos, sino que también tú ves que Israel no aprendió la lección en el desierto. Y más adelante, la prosperidad de Canaán los destruyó. Los vemos un poquito más adelante, adorando a los ídolos de la tierra de Canaán, haciendo las mismas cosas que ellos hacían, ¿no? Y realmente ese tiempo en el desierto fue un tiempo que no les sirvió a ellos. La prosperidad de Canaán los destruyó. Ellos olvidaron ese tiempo en donde Dios les había mostrado su cuidado, su misericordia, y olvidaron que su vida no dependía de ellos. Olvidaron que su vida dependía de Dios y empezaron a seguir sus propios caminos. Su orgullo pudo más. Ellos dijeron, ya sé cómo, ya que tengo lo que quiero. Es bien común esto, muchachos. Ya que tengo lo que quiero, entonces, bueno, a Dios realmente ya no lo necesito tanto, porque yo creo que ya está satisfecha mi alma. ¿Sabes? Lejos de Dios nunca estará satisfecha nuestra alma, pero siempre habrá esa tentación, ese engaño en el que podemos caer, de que pienses que a Dios ya no lo necesitas tanto, ¿no? Ellos dejaron salir su orgullo. Es parte del orgullo humano el pensar que nosotros podemos, y el orgullo es un monstruo de 1000 cabezas. Todos tenemos un orgullo con el cual Dios tiene que ir tratando, ¿no? Y entonces ellos, cuando entraron a la tierra prometida, se les olvidó que esa tierra se las había dado Dios. Era una tierra de milagros. Era una tierra a la cual entraron marchando alrededor de los muros de Jericó que se cayeron solamente por tocar las trompetas. ¿Qué no te ha dado Dios? ¿Qué no nos ha dado Dios? No hay una sola cosa que no te haya dado Dios. Y sabes, las carencias, las adversidades, las enfermedades las trae Dios porque quiere prepararnos para las bendiciones que pretende darnos. Este es el segundo objetivo del desierto, prepararte para la bendición. No solo mostrarnos cómo está nuestra vida espiritual, sino prepararnos para aquellas grandes cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sabes? Somos olvidadizos. No seas tú olvidadizo. Olvidamos lo que hemos pasado y olvidamos de dónde venimos, y esto es muy peligroso. Es muy peligroso que nosotros nos olvidemos de lo que Dios ha producido en nuestras vidas y por aquellos desiertos por los cuales Él nos ha hecho pasar, ¿no? Realmente esto le pasó al pueblo de Israel. Ahí en la cárcel a mí me ha tocado platicar con mucha gente que están muy necesitadas de Dios. Y te dicen, ¿sabes qué? El día que yo salga, ni te imaginas, o sea, yo voy a vivir para Dios con todo mi corazón, le voy a entregar mi vida, le voy a hablar a mi familia, voy a hacer 1000 cosas. Y sabes, la inmensa mayoría de esas personas, en el momento en que salen de la cárcel, en ese momento se olvidan de Dios, porque ya tienen lo que querían, porque Dios ya los sacó de esa situación en la que ellos estaban, porque el desierto se terminó y llegó la abundancia, llegó la prosperidad y llegó también la falta de Dios, la falta de necesidad de Dios. Sabes, que no se te olvide, que no se te olviden los desiertos. Señor, ayúdanos a aprender de lo que estamos viviendo. A veces es muy duro, es muy triste pasar por situaciones por las que pasamos, pero es más triste que no aprendamos de ellas. Es más triste que estas situaciones no produzcan nada en nuestros corazones. Probablemente el día de hoy tú estás en el desierto porque no podrías manejar todavía la bendición de la tierra prometida. A veces los desiertos son largos. Para Israel fueron 40 años y para nosotros a veces son así. A veces se prolongan más de lo que quisiéramos, porque Dios nos está preparando para poder recibir la bendición de la tierra prometida. Probablemente el día de hoy todavía no estamos ahí. No estamos capacitados
para recibir esa bendición. Y en muchas ocasiones tú le vas a decir a Dios si eres capaz de resistir mayor bendición o no. Tú y yo le decimos a Él, con nuestra fe, con nuestra entrega. Él conoce nuestros corazones. O sea, tú y yo le podemos decir muchas cosas a Dios con nuestra boca, pero Él sabe lo que hay en lo profundo de nuestros corazones. Y bueno, pues hoy Dios nos quiere recordar que Él usa el desierto para hacernos ver que Él es la fuente de todo lo bueno en nuestras vidas. Para hacernos ver que separados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Separados de Él, aún lo bueno que Él nos ha dado lo podemos usar para corrompernos. ¿Sabes? Nunca, y esta frase me gustaría que se te quedara el día de hoy, nunca podrás administrar la prosperidad de Canaán si no eres obediente en el desierto. Nunca podrás administrar la prosperidad de la tierra prometida si no eres obediente en el desierto. La forma como tú vas a poder vivir en la prosperidad la podrás ver en cómo estás aplicando la Biblia en el desierto, en la adversidad, en este tiempo que tú probablemente estás viviendo el día de hoy. Es importante que tú entiendas, esto fue lo que destruyó a Israel. Y la historia de Israel es una historia muy triste. En realidad es una historia muy triste. Pasaron los años y tú ves cómo el pueblo elegido de Dios, el encargado del evangelio, el que tenía una relación y un contacto directo con Dios, ellos siempre fueron a la baja, ¿no? Algunos reyes, algunas personas sobresalieron y ellos sí pudieron levantar un poquito el nivel espiritual del pueblo, pero la tendencia siempre fue hacia la baja. Hasta que vemos cómo ellos son deportados a Babilonia varios años después, cómo Dios dice que ellos ya cruzaron la línea. Ellos ya llegaron a un punto de no retorno, así como los aviones. No, los aviones cuando van despegando llegan a cierta velocidad, ya no pueden abortar el despegue, tienen que seguir adelante, no importa si encuentran una falla, no importa si pasa algo. Así ellos llegaron a este punto de no retorno, y entonces Dios permitió que ellos fueran hechos cautivos y llevados a Babilonia. Ellos regresan y los vemos unos 400 años después, cuando llega el Mesías, Jesús caminando en las calles de Israel y de Jerusalén, y él predicando el evangelio. ¿Y quién era el pueblo de Israel? Era una bola de religiosos. Él les decía, son unos hipócritas, los líderes del pueblo judío. Jesús decía, no puede ser que ustedes vivan de la forma en que viven. Realmente tú ves cómo el pueblo de Israel siempre fue a la baja, y es una enseñanza muy importante para nosotros. No para juzgarlos, no para criticarlos, sino para que Dios pueda alertar nuestras vidas, porque nosotros podemos ser los mismos. Nosotros podemos tener la abundancia de parte de Dios y olvidarnos de Dios. No te vayas con la bendición, vete con el que bendice. Busca a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice la Biblia. Búscalo a Él en todo lo que tú haces, en las buenas y en las malas. Yo sé que hoy estamos hablando de desiertos. Yo sé que hoy solamente estamos hablando de estos tiempos en los cuales no nos gusta estar, pero también hay tiempos maravillosos que Dios nos permite tener. Tampoco te olvides de Dios ahí. En todos tus caminos, en todo tiempo, en todo momento, busca a Dios con todo tu corazón. Lo necesitas. Cuando hay abundancia, vas a poder disfrutar de la abundancia. Dios nos da los bienes y nos da la capacidad de que disfrutemos de ellos. Sin Él no los podemos disfrutar de la manera adecuada. Y realmente tú ves en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio que leímos, cómo Dios está advirtiéndole al pueblo de Israel, tengan mucho cuidado, un día van a entrar a la tierra prometida y te acordarás del camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Es lo que estamos viendo, para ver si ibas a guardar o no sus mandamientos. Y te sustentó, no solamente te afligió, sino que te sustentó, te dio todo lo que tú necesitabas. Ese es Dios. Dios no solamente nos avienta al horno de fuego y nos deja quemarnos ahí. Él entra con nosotros
como lo hizo con esos 3 muchachos en Babilonia. Él está ahí listo para ayudarnos en las pruebas y traer una enseñanza profunda a nuestras vidas. De eso es de lo que estamos hablando el día de hoy. Cuando tú recibas la tierra prometida, cuando las cosas mejoren, cuando tu alma esté satisfecha, no pienses que siempre fue así. Recuerda de dónde vienes. Recuerda de dónde te sacó Dios. Acuérdate del desierto y acuérdate de la fidelidad de Dios en él. Dios tiene pensamientos preciosos para tu vida. Dice el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene una tierra prometida preparada para ti. Y si tú estás ahorita viviendo un desierto, solamente es el camino a esa tierra que Dios ha preparado para ti. Aunque camines en el desierto, confía en Él, confía en sus propósitos y recuerda que nada se ha salido de control. Todo ha sido controlado por esa preciosa mano que guía todas las cosas y que mantiene al universo en armonía. Es una bendición caminar en el desierto, porque es una preparación para lo que viene adelante, es una oportunidad para conocer a Dios y permitirle que Él haga este trabajo de calidad que quiera hacer ahí en tu vida. Vamos a terminar con una oración y vamos a pedirle a Dios que realmente Él nos ayude a tener un corazón agradecido y humilde al ir nosotros pasando por estos tiempos de prueba. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por el cuidado que tienes de nosotros, Señor. Te damos gracias por las pruebas, Dios. Te damos gracias por todas aquellas cosas por las que nosotros pasamos que no nos agradan y que no nos gustaría estar ahí en ellas, Señor. Gracias porque hoy entendemos que tú tienes un plan maravilloso, Señor, para nuestras vidas a través de ellas. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Ayúdanos a ponernos en el lugar que nos corresponde, a darte la honra y la gloria a ti, Señor, y saber que tú estás detrás de todo lo que nos pasa, Señor, y que milimétricamente tú estás administrando todo lo que llega a nuestras vidas, Señor, y siempre con un propósito de amor para nosotros, Dios. Hoy te damos gracias, Señor, te damos gracias porque tu vida, nuestra vida, te importa muchísimo, Señor. Gracias porque todos los detalles los has planeado tú. Hoy te pedimos que nos ayudes a recordar esto y entenderlo, Padre. Gracias, Señor, por amarnos y gracias por sustentarnos aun cuando estemos en el desierto, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, y te pedimos tu bendición para esta semana, para que tú sigas obrando en nuestras vidas, en nuestras familias, para que tú nos guardes, Dios, de la enfermedad, para que tú guardes nuestros trabajos, Señor, y tú nos proveas en todas las necesidades que cada familia de nuestra iglesia tiene, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites vivir, Señor, que a nadie nos agrada, pero es parte de este desierto por el cual todos nosotros tenemos que caminar, Dios. Danos la humildad que necesitamos, porque sabemos que delante de nosotros está la tierra prometida, Dios. Te damos gracias y te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Pues gracias a Dios que podemos estudiar su palabra, podemos reunirnos de esta forma. Esperemos en Dios que pronto podamos regresar a nuestras reuniones en la iglesia. Les comento que pues por lo pronto nos han dicho que todo el mes de mayo no podremos entrar a la escuela para seguirnos reuniendo ahí, y más o menos a mediados de mayo nos van a dar indicaciones de qué es lo que viene después para junio y para julio. Entonces les pido que se mantengan orando por esto. La verdad es que yo anhelo que nos podamos volver a reunir y que podamos estar juntos como siempre. Este tiempo a mí me ha servido mucho para valorar lo que tenemos como iglesia, ¿no? Entonces les pido que no dejen de orar. Y también les comento que el día de hoy a la 1 de la tarde tendremos reunión con los niños, la escuelita dominical. Les recomiendo mucho que se conecten ahí con los niños. Ha sido un tiempo precioso con todos los niños para compartir las historias para ellos. Y es a la 1 de la tarde por medio de Zoom. Así que si necesitan, avísenme, yo les paso toda la información para que se puedan conectar.
Y pues cualquier otra cosa, bueno, también nos vemos los lunes, los martes y los viernes. Nos estamos reuniendo para nuestros estudios bíblicos, también a través de Zoom. Los quiero invitar para que se unan. También creo que ha sido un tiempo de bendición para todos nosotros. Y cualquier duda, cualquier cosa que quieran platicar, ya saben dónde encontrarme. Por favor, no duden en marcarme o mandarme un mensaje. Y con muchísimo gusto platicamos de cualquier duda o cualquier situación que quieran ustedes comentar. ¿Sale? Entonces, pues creo que sería todo el día de hoy. Gracias por conectarse. Gracias a Dios que nos podemos reunir. Y pues, si Dios lo permite, nos vemos en una semana. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana todos.